Hola, ¿cómo están? Comento que el día de hoy les traigo un precioso proyectito que es una abejita para que ustedes lo puedan realizar el paso a paso. Miren qué preciosa con esos detalles. Y pues el día de hoy les voy a brindar todo el proceso para que ustedes lo puedan realizar desde casita. Antes de poder iniciar el paso a paso, le comento que no olviden en poder seguirme en mis redes sociales. En Instagram y TikTok me encuentro como Amigurumi Yaori. En Facebook estoy como Yaori Detalles a Crochet. Ya saben, no olviden de poder dejar su like este video y pues para ver si en este caso les gusta y así seguimos con más proyectos. Sin más que decir, le dejo con el paso a paso. Hola, ¿cómo están? Empezamos en este momento lo que es el paso a paso de esta abejita y pues les voy a comentar lo que son los materiales para que ustedes lo puedan realizar. Miren, le comento, esta abejita mide aproximadamente 30 centímetros. Desde los cuernitos hasta los piececitos. Ahora, los materiales que vamos a usar, yo he usado lo que es la marca Silvigurumi. Ustedes recuerden que pueden realizarlo con el material que ustedes deseen. También pueden hacerlo con la marca Quesito o con lo que ustedes puedan o tengan en casa. Yo le comento que estoy usando la marca Silvigurumi y pues estoy trabajando con un crochet número 2. He utilizado este amarillo y también estoy usando lo que es el hilo negro, blanco para lo que es para el borde de los ojitos, rosado también para estas florcitas. Recuerden tener celeste y pues acá también tenemos otro tono que es de un celeste más bajito y este es palo rosa. Y los ojitos que tenemos que tener es los ojitos de seguridad número 12. Yo le he colocado número 12 y lo que son las alitas lo he hecho un color cremita. Ustedes pueden elegir los que deseen y un amarillito un poquito más fuerte. También tenemos que contar con napa y pues una aguja lanera, una tijera y como ya le habíamos mencionado, la napa para poder rellenar. Esos son los materiales para poder empezar con nuestra abejita. Espero ustedes lo puedan disfrutar el paso a paso. Y empezamos en este momento. Vamos a empezar desde los pies y el cuerpo. Vamos a continuación a poder iniciar. Muy bien, vamos a iniciar por lo que es la parte de las piernas, de los piececitos. Y ya saben que estoy trabajando con un crochet número 2. Iniciamos con un anillo mágico de 6 medios puntos. Realizamos así 6 medios puntos. 1. Ahí hacemos lo que es un punto bajo. 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos lo que son 6 puntos bajos. Jalamos y unimos. Ahora en la fila número 2, una vez que unimos, vamos a hacer 6 aumentos. Una vez culminado la fila número 2, ya tenemos nuestros 12 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la fila número 3. Y en la fila número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento hasta obtener lo que son 18 puntos bajos. Lo realizamos en este momento. Recuerden, en el caso ustedes deseen ingresar marcador, lo pueden realizar. Si no, también pueden ustedes obtener o realizarlo con un hilo de otro color y funciona como marcador. Así lo vamos a realizar toda la vuelta. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Eso es para poder iniciar y que nos quede de forma circular lo que es la patita. Colocamos el marcador, un punto bajo, un aumento y ahora vamos a continuar con 2 puntos bajos, 2 puntos bajos y un
aumento. Hemos realizado lo que es un punto bajo, un aumento, luego 2 puntos bajos, un aumento por 5 veces. Estaríamos finalizando con un punto bajo. Acá la idea es intercalar para que no pueda quedar esquineado, y pues en este caso puede hacer de forma circular y no se pueda notar lo que es el aumento. Entonces hemos finalizado con 24 puntos bajos. Estamos en la fila número 4. Ahora vamos a continuar la fila número 5. La fila número 5. En esta fila lo que vamos a hacer aquí, la fila 5, 6 y 7, vamos a tejer lo que son los 24 puntos bajos. Es decir, que en esta fila ya no vamos a hacer aumentos, solamente tejemos de manera circular los 24 puntos bajos hasta la fila número 7. Una vez finalizado lo que es la fila número 7, lo que vamos a realizar en la fila número 8 es 3 puntos bajos, 1, 2, 3. No olviden de poder en este caso colocar su marcador para que no se puedan equivocar, sino también pueden colocar un hilo. Ya tengo mi marcador. Ahora vamos a hacer, una vez que hemos realizado lo que son 3 puntos bajos, ya vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Esto lo vamos a repetir por 6 veces. Un punto bajo, una disminución. Acá vamos un punto bajo, una disminución. Hasta ahí vamos 2 disminuciones. Nuevamente un punto bajo. Luego otra disminución. Vamos 3 disminuciones. Nuevamente un punto bajo, nuevamente una disminución, ya estamos 4 disminuciones, nuevamente un punto bajo, otra disminución, nuevamente un punto bajo, y ya sería la última disminución. Recuerden hacer las disminuciones así, miren, levantan esta primera hebra con la primera hebra de la siguiente, así, y serían las 6, la sexta disminución. Entonces acá ya estaríamos culminando con las 6 disminuciones que hablamos de un punto bajo y una disminución. Acá estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Acá hemos culminado lo que son esta fila y estaríamos finalizando la fila número 8 con 18 puntos bajos. Entonces la fila número 9 solamente vamos a tejer lo que son los 18 puntos sin hacer ninguna disminución. Tejemos netamente los 18 puntos bajos. Y acá ya hemos tejido los 18 puntos bajos. Ahora la fila número 10, lo que vamos a realizar es 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Una vez que hemos realizado lo que son 3 puntos bajos, acá vamos a continuar con lo que son con las disminuciones. Permítame. Ya hemos realizado los 3 puntos bajos, 6 disminuciones, 3 puntos bajos, 6 disminuciones. Vamos a hacerlo juntas. 1, 2, 3, 4,
5 y la última disminución 6. Nos quedan tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Esta fila estaríamos terminando con 12 puntos bajos. Acá ustedes pueden ir lo que es rellenando para que les facilite y puedan tejer mejor. Entonces ya tenemos lo que son nuestros 12 puntos bajos. Ahora lo que vamos a continuar con las siguientes filas, que son la fila 11 y 12, solamente vamos a tejer lo que son los 12 puntos bajos. No vamos a hacer ningún aumento, se teje directamente los 12 puntos bajos. Una vez culminado lo que es la fila número 12, ahora vamos a poder continuar con la fila número 13. En la fila número 13 lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos. Yo ya tengo un punto bajo, 1, 2 y 3. Aquí en esta fila vamos a hacer un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, y lo vamos a repetir por 3 veces. 1, 2, 3. Nuevamente realizamos lo que es el aumento y seguimos nuevamente con los 3 puntos bajos. 2, 3 y procedemos con el aumento. En total debemos terminar con esta fila. Estaríamos hablando de aproximadamente 15 puntos. Para la fila número 14 vamos a tejer solamente los 15 puntos bajos. Muy bien, ya hemos culminado con la fila número 14, vamos a continuar con la fila número 15. En la fila número 15 vamos aquí a intercalar. Vamos a hacer 1, 2 puntos bajos. Recuerden poner su marcador, si no pues ustedes vean la forma como lo realizan. La cuestión es que no se puedan equivocar. Entonces ustedes primero hacen 2 puntos bajos, proceden con un aumento y ahora vamos a continuar con 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Nuevamente hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y procedemos con el aumento. Ahora, como hemos intercalado, entonces si iniciamos con 2 puntos bajos, pues vamos a finalizar con 2 puntos bajos. Y así es como finalizamos esta fila. Ahí ya lo estamos teniendo 18 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, vamos a tejer la fila 16 hasta la fila número 20. Vamos a tejer los 18 puntos bajos, es decir que no vamos a hacer ningún aumento durante estas filas y solamente tejemos los 18 puntos bajos. Una vez que ya hemos finalizado lo que es en poder realizar esta fila, donde ya contamos con los que son con nuestros 18 puntos bajos, ya estamos la fila número 20, quiere decir pues que la otra patita también vamos a tejer hasta la fila número 20. Ya tenemos que contar con las 2 patitas fila número 20. Ahí vamos a realizar en este caso un cambio de color. Entonces acá hemos tejido hasta la fila número 20 y pues aquí en la otra patita voy a hacer lo que es el cambio de color.
Entonces, como voy a hacer mi cambio de color para la unión, voy a cambiar al color negro. Y vamos a hacer aquí 5 puntos bajos de color negro. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí en el número 5 yo hago un punto deslizado y voy a hacer 6 cadenas para la unión de la piernita. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corto mi hilo amarillo porque ya estaría finalizando hasta ahí con el amarillo. Y pues ahora voy a hacer lo que es la unión a la otra piernita. Ahora, para poder unir a la piernita de igual forma, yo voy a contar lo que son 5 puntos bajos. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir pues que yo voy a unirlo aquí para que me quede céntrico. 2, 4, 5 aquí. Y lo voy a unir con un punto deslizado. Tejemos toda la vuelta. Como ya está unido, tejemos toda la vuelta para poder unir. Al unir toda la vuelta, toda esta vuelta voy a contar con 48 puntos bajos. Esta sería ya la fila número 21. He unido con color negro 48 puntos. Ahora vamos a tejer la fila número 22, que estaríamos hablando también de 48 puntos bajos sin realizar ningún aumento. Vamos a realizarlo. Una vez culminado lo que es la fila número 22, vamos a continuar con la fila número 23, y en la fila número 23 vamos a realizar lo que es 7 puntos bajos y un aumento durante 6 veces hasta obtener lo que es los 54 puntos bajos. Recuerden que estamos realizando 3 filas, 3 vueltas de color negro, y asimismo vamos a ir trabajando con las filas del color amarillo. Entonces vamos a hacer en 2, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Estamos en esta fila número 23. Así sucesivamente se va a realizar hasta obtener los 54 puntos bajos. Una vez culminada esta fila, ahora lo que vamos a hacer es un cambio de color. Al último aumento vamos a cambiarle de color para pasar con el color amarillo. Y pues aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: cambiamos de hilo. En esta fila vamos a tejer la fila 24 y la fila 25 sola, y la fila 26 aquí vamos a tejer lo que es los 54 puntos. Es decir, que las tres filas en este caso estaríamos tejiendo, estamos aquí, esas 3 filas estaríamos tejiendo lo que son los 54 puntos bajos sin realizar ningún aumento. Y lo realizamos, hacemos el cambio de color y lo realizamos. No olviden de poder cortar su color negro. Avanzamos con estas 3 filas de color amarillo. Una vez finalizadas las 3 filas de amarillo, ahora vamos a hacer el cambio de color, y pues el cambio de color nuevamente vamos a cambiar a color negro.
Entonces cambiamos a color negro y nuevamente las 3 filas siguientes que hablamos de la fila número 27, 28 y 29, seguimos igual tejiendo los 54 puntos bajos. Entonces no se va a hacer ningún aumento ni tampoco ninguna disminución, solamente lo único que hacemos es cambiamos de color y nuevamente volvemos a tejer las siguientes filas con lo que son los 54 puntos bajos en color negro. Vamos a realizarlo en este momento. Nos vemos apenas lo finalicen ustedes estas filas. Muy bien, finalizamos lo que es esta fila número 29. Ahora lo que vamos a hacer es ir colocando lo que es el relleno a las piernitas, ¿no? Para que y vamos a entrar a la fila número 30, 31 y 32. Realizamos de igual forma lo mismo, solamente cambiamos lo que es de color nada más. Entonces en este momento se realiza lo que es el cambio de color al color amarillo y se teje nuevamente las 3 filas, los 54 puntos bajos. Ahí realizamos el cambio de color y recuerden que yo tejo el punto X de esta forma para que quede un mejor acabado, y así es como vamos a realizar nuevamente las 3 filas sin ningún aumento y tampoco ninguna disminución. Una vez culminado lo que es la fila número 32, hacemos lo que es el cambio de color al color negro, y pues en esta ocasión se realiza el cambio así al color negro. Esta fila número 33 vamos a tejer los 54 puntos bajos, solo esta fila con color negro. Toda la vuelta estamos tejiendo los 54 puntos bajos. Esta es la última fila que hemos realizado lo que son los 54 puntos bajos. Ahora lo que vamos a continuar es ya con la disminución. Entonces en esta siguiente fila estaríamos ya lo que es en la fila número 34. Procedemos con 7 puntos bajos y una disminución. Con el mismo color negro realizamos 1, 2, 3, 4. Voy a unir mi hilo 4. Estoy uniendo. 5, 6, 7. Acá procedo con lo que es con la disminución. Vamos a realizar la disminución. Y así sucesivamente lo vamos a hacer las disminuciones por 6 veces y estaríamos culminando esta fila con 48 puntos bajos. Vamos a realizarlo a continuación. Hemos ya finalizado con las disminuciones y estamos en 48 puntos bajos. Seguimos con la siguiente fila en color negro y pues vamos a tejer solamente los 48 puntos bajos que hablaríamos de la fila número 35. No realizamos ninguna disminución, se teje solamente los 48 puntos. Estamos realizando en este momento toda la fila en color negro. Una vez culminado la fila número
35, continuamos con la fila número 36, donde vamos a realizar lo que es el cambio de color. Nuevamente cambiamos al color amarillo. Recuerden que estamos realizando de 3 en 3. Entonces aquí vamos a hacer el cambio de color al color amarillo, y en esta fila que hablamos de la fila número 36 vamos a tejer solamente los 48 puntos bajos. No vamos a realizar ninguna disminución, solamente se cambia de color y se teje los 48 puntos bajos. Hemos culminado lo que es nuestra fila. Ahora vamos a continuar con la siguiente fila. Estamos que lo realizamos las disminuciones con el color negro para que no se pueda notar en esta parte. Entonces hemos finalizado la fila número 36 con 48 puntos y vamos a continuar con la fila número 37, donde vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución por 6 veces, y como resultado vamos a obtener los 42 puntos bajos. Vamos a realizarlo en este momento. Recuerden que se va a realizar 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y procedemos con la disminución. Recuerden poderlo realizar por 6 veces la disminución y estaríamos quedando con 42 puntos bajos. Vamos a poder realizarlo. Hemos ya finalizado esta fila con disminuciones. Estamos en 42 puntos bajos. Ahora esta fila número 38 seguimos con el color amarillo y solamente realizamos los 42 puntos bajos sin realizar ninguna disminución. Una vez culminado la fila número 38, ahora vamos a hacer la fila número 39, pero aquí ya se realiza lo que es el cambio de color. Nuevamente cambiamos al color negro. Estamos en la fila número 39 y en esta fila recuerden que no hacemos disminuciones, solamente tejemos los 42 puntos bajos. Vamos a realizarlo con el color negro, los 42 puntos bajos. Ahora continuamos con lo que es con la fila número, ya hablaríamos 40. En esta fila lo que vamos a realizar son 5 puntos bajos y una disminución. En total vamos a hacerlo por 6 veces y estaríamos finalizando con 36 medios puntos. Entonces vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5 y procedemos con una disminución. Ya cuento con mi fila número 40 con mis 36 puntos bajos. Ahora vamos a seguir con el hilo color negro, que vamos a, ya en esta fila número 41 no vamos a hacer lo que es ninguna disminución y solamente tejeremos los 36 puntos bajos. Una vez que ya hemos culminado lo que es esta fila, vamos a ir ya lo que es rellenando. Mientras vamos avanzando, vamos a ir rellenando. Una vez que ya hemos rellenado, ahora lo que vamos a proceder, la fila número 42, pues serían lo que es el cambio de color. Entonces aquí vamos a cambiar de color al color amarillo. Y vamos a hacerlo de esta forma. En esta fila no vamos a hacer ninguna disminución, solamente vamos a tejer lo que son los 36 puntos bajos.
Ya he culminado con el color amarillo, ya me encuentro en la fila 42 con 36 puntos bajos. Ahora continúo con la fila número 43, donde voy a realizar lo que son 4 puntos bajos, una disminución. Esto lo voy a hacer por 6 veces y estaría obteniendo lo que son 30 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Esto se va a hacer por 6 veces y como resultado final voy a obtener lo que son mis 30 puntos bajos. En la fila número 44 solamente voy a tejer los 30 puntos bajos sin realizar ninguna disminución. Estamos en la fila número 44. Vamos a la fila 45 y en esta fila lo único que vamos a hacer es nada más que el cambio de color, porque luego vamos a ir tejiendo solamente los 30 puntos bajos sin realizar ninguna disminución. Continuamos con la fila número 46. Aquí nos toca realizar una disminución de 3 puntos bajos y una disminución por 6 veces, donde vamos a obtener 24 puntos bajos. Ahí estamos realizando 3, procedemos con una disminución y así lo vamos a realizar sucesivamente. Recuerden ir rellenando. Esta fila número 47 no voy a realizar ninguna disminución y solamente voy a proceder a realizar lo que son los 24 puntos bajos sin realizar ninguna disminución. Fila número 48. En esta fila solamente vamos a tejer los 24 puntos bajos. Bien, y ya por último ya realicé lo que es el cambio de color. Estoy prácticamente con el color amarillo y estoy en la fila número 48. Ahora por último solamente voy a tejer la fila número 49 y solamente voy a tejer los 24 puntos bajos. Y así es como ya tengo lo que es mis 49 filas, y aquí ya pues finalizo con un punto deslizado. Entonces ya he finalizado con mi punto deslizado. Dejo un poco de tira para poder coser y unir con la cabecita. Así es como ya finalizo el cuerpecito. Ahora vamos a continuar con lo que son las siguientes partes. Ahora vamos a continuar ya con lo que es el bracito. Un anillo mágico de 8 puntos bajos. Ahora vamos a realizarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2, 4, 6, 8. Ahora ya estamos en la fila número 1. Vamos a continuar con la fila número 2. 8 aumentos. En total vamos a culminar con 16 puntos bajos. Ahora ya estamos en la fila número 2
ya contamos con nuestros 16 puntos bajos. Entonces la fila 3, 4, 5 y 6 solamente se va a tejer los 16 puntos bajos. Hemos finalizado y ya estamos en la fila número 6. Vamos a continuar con la fila número 7. Y en la fila número 7 vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución por 2 veces hasta obtener 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una disminución. Y continuamos con la siguiente disminución para poder finalizar, en este caso, nuestra fila con 14 puntos bajos. Acá ya hemos realizado 2, 4, 6, 7. Y continuamos con la disminución. Ahora estamos contando en total con 14 puntos bajos. Vamos a tejer desde la fila 8 hasta la fila 20 lo que son los 14 puntos bajos sin realizar ninguna disminución. Culminamos la fila número 20. Continuamos con la fila número 21 y en la fila número 21 vamos a realizar 6 puntos bajos, una disminución por 2 veces hasta poder culminar con 12 puntos bajos. La fila número 22 ya no realizamos ninguna disminución, solamente tejemos los 12 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la fila número 23 y en esta fila voy a realizar 5 puntos bajos y una disminución durante 2 veces de igual forma hasta obtener 10 puntos bajos. Recuerden ir rellenando mientras van avanzando el tejido. Lo ingreso con una pinza. Lo relleno con una pinza y hacemos así para que quede parejito el relleno. Ya me encuentro en la fila número 23 y lo único que procedo en este momento ya sería solamente a cerrar. Entonces cerramos aquí y unimos las dos partes. Cerramos con 5 puntos bajos los dos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá ya he finalizado con el brazo de la abejita. Cortamos y dejamos un poco de hilo para poder unir al cuerpo.